El terrorismo fue una de las principales problemáticas que enfrentó el Perú durante la década de 1980. El país atravesaba una grave crisis económica y política, caracterizada por la elevada deuda externa, la inflación, la devaluación de la moneda y dificultades en la producción nacional. Es en este contexto que aparecieron las acciones terroristas de grupos tales como Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, también conocidos como MRTA. Estas acciones inicialmente fueron subestimadas por el gobierno y terminaron agravando aún más la crisis que atravesaba el país, tal como nos señalan Contreras y Cueto en su publicación de 2014. Para entender este tema, hemos elegido 3 semanas del semestre que están directamente relacionadas con el terrorismo en el Perú. La primera semana es la 11, dedicada a la crisis económica de 1980. La elegimos porque en esa semana vimos cómo la hiperinflación, el desempleo y el aumento de la pobreza durante los gobiernos de Belaúnde y García crearon las condiciones sociales que permitieron la expansión de Sendero. Sin entender esta crisis, es imposible comprender por qué el terrorismo creció tanto durante esos años. La segunda semana elegida es la semana 12, dedicada directamente a Sendero Luminoso y la lucha contra el terrorismo. Es la semana central para nuestro tema, porque estudiamos los orígenes ideológicos de Sendero Luminoso, sus estrategias militares, las fases de la violencia, según la CBR, y el impacto que tuvo el conflicto sobre la población civil, agentes del Estado y las comunidades campesinas. Por último, la tercera semana elegida es la semana 14, sobre el gobierno de Fujimori. Elegimos porque en esta semana vimos el declive del terrorismo, la captura de Abimael Guzmán en 1992, la toma de la embajada de Japón por parte del MRTA y cómo el gobierno de Fujimori utilizó la lucha antiterrorista como un argumento para concentrar el poder y cometer graves violaciones contra los derechos humanos. El surgimiento de Sendero Luminoso no fue un fenómeno repentino ni caprichoso, tuvo raíces profundas en las condiciones históricas de la región de Ayacucho. Según Ríos Sierra y Sánchez Villagómez, en su libro Breve Historia del Sendero Luminoso, durante la década de 1970, las provincias ayacuchanas se encontraban entre más pobres del país, donde la explotación terrateniente, la opresión y la discriminación étnica contra las poblaciones indígenas eran parte de la vida cotidiana. A esto se sumaba la lucha por la gratuidad de la educación y la reapertura de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga en 1959, lo que permitió que una nueva generación de jóvenes accedan a la educación superior. Fue precisamente en ese espacio universitario donde Abimael Guzmán construyó e irradió su ideología radical entre profesores y estudiantes. Así, la combinación de pobreza extrema y exclusión social y la radicalización universitaria creó un terreno fértil que explica por qué en Ayacucho fue donde nació y creció uno de los movimientos terroristas más violentos de la historia de nuestro país. Como evidencia directa de esta mentalidad, presentamos un recorte del diario 23 de enero de 1993, que recoge partes del discurso pronunciado por Abimael Guzmán a la clausura de la primera escuela militar de Sendero Luminoso. Las consecuencias del terrorismo en el Perú fueron devastadoras para la sociedad en conjunto. Joe Mary Bird, en su libro Violencia y Autoritarismo en el Perú, La sombra del Sendero y la dictadura de Fujimori, señala que el conflicto armado interno producido entre 1980 y 2000 fue el más sangriento de la historia del país, y que sus principales víctimas fueron personas pobres, de origen rural e indígena. Aproximadamente 69.000 peruanos perdieron la vida. Sendero Luminoso fue responsable del 54% de las muertes. Las fuerzas de la seguridad del Estado causaron el 37% restante. Y 3/4 partes de las víctimas eran pobladores o rurales, quechohablantes. A ello se sumaron miles de desapariciones forzadas y graves casos de violencia sexual contra mujeres. Como consecuencia directa a estos crímenes, el Estado peruano se vio obligado a crear la Comisión de la Verdad y Reconciliación en 2001, con el mandato de investigar lo ocurrido e identificar a los responsables y formular recomendaciones de preparación para las víctimas. Bird, 2014. Página. ¿Con quién tengo el gusto? Bernardo Aguirre, Vito, ¿Qué edad tiene? 53 años.
Ok, me gustaría preguntarle, ¿qué es lo que usted recuerda del terrorismo en el Perú? Bueno, yo lo que le puedo comentar es que yo recuerdo a mi edad de 12 años haber vivido pues, en el centro poblado de Chacos, de donde yo soy, el departamento de Huánuco, eh, que teníamos bastantes visitas por parte de los senderistas en cualquier horario de la noche. En las noches o madrugadas podían pasar constantes. Llegaban, reunían a la gente del pueblo y mandaban a vigilar por ciertos grupos en los puntos estratégicos, ¿no? Como vigilar que no haya ingresos, que podían ingresar los del ejército, los policías, porque ellos andaban corridos siempre de ellos, decían ser fuertes, pero no pasaba eso, siempre que tenían temor, pues como se puede decir, no, que Digamos, un enfrentamiento en el ellos, momento. ellos tenían la de perder. Claro, digamos. Ya, y entonces, y siempre pasaba eso en el pueblo constante. No tenían horario de retirarse y mandaban a preparar comidas a la gente del pueblo. Todos tenían que ponerse las pilas y tenían que ser rápidos por con temor y todos con el susto se movilizaban muy rápido. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Vicente, ¿Qué edad tiene, disculpe? 75 años. 75 años, ok. Me gustaría saber, ¿qué recuerda de la época de terrorismo en el Perú? Bueno, el terrorismo más que todo pues ya ha desaparecido. ¿Ah? Lo único que quedan algunos rezagos que están por la selva, están por la sierra. En esos años, ¿cómo le afectó a usted o a su familia el terrorismo? Bueno, tenían pues en zozobra, tenían a sobresaltos y ya no podía estar tranquilo ya porque no sabían que en cualquier momento nos iban a venir a lastimar o dañar la propiedad, el trabajo. He tenido yo familiares que han desaparecido también con el terrorismo. A veces ya no da ganas de recordar esos tiempos, el tiempo de Fujimori, Vladimiro, pero fue una buena decisión de Fujimori de erradicar el terrorismo urbano más que todo. Porque sí, de haber sigue, pues, pero ya son rezagos que han quedado pues en la selva, la sierra. Pero acá no, muy poco. A lo largo de este video hemos recopilado información importante sobre el terrorismo en el Perú, desde dos frentes. De la sesión 3 aprendimos que el surgimiento de Sendero Luminoso tuvo raíces profundas en la pobreza y exclusión social de Ayacucho, y que las consecuencias del conflicto dejaron aproximadamente 69.000 víctimas, siendo las más afectadas los pobladores rurales e indígenas. De la sesión 4, los testimonios de Bernardo Aguirre y Vicente nos mostraron en primera persona cómo el terrorismo generó un clima constante de miedo e incertidumbre en las comunidades del interior del país, donde los senderistas llegaban en cualquier momento, controlaban a la población y la obligaban a colaborar bajo amenaza. Con todo ello, podemos argumentar que la respuesta del Estado frente al terrorismo fue parcialmente adecuada, pero con graves errores. Si bien la captura de Abimael Guzmán en 1992 y la estrategia contrasubversiva del gobierno de Fujimori lograron desarticular a Sendero Luminoso, como el propio Vicente reconoció en su testimonio, esta respuesta estuvo acompañada de serias violaciones de los derechos humanos contra la población civil, especialmente en las zonas rurales más afectadas por el conflicto. Es decir, el Estado combatió el terrorismo, pero muchas veces a costa de las mismas comunidades que desea proteger. Cabe resaltar que aunque Sendero Luminoso fue debilitado, aún existen remanentes de estas organizaciones como las facciones vinculadas al narcotráfico en la zona de Brain. Frente a esto, el Estado peruano continúa desarrollando acciones militares y policiales para combatir estos grupos, lo que demuestra que el problema del terrorismo en el Perú no ha sido completamente erradicado. Como alternativa, consideramos que una respuesta más adecuada hubiera sido atacar las causas estructurales del problema, reducir la pobreza, la exclusión social en las regiones más olvidadas del país, fortalecer la presencia del Estado en zonas alejadas y garantizar el respeto de los derechos humanos durante el conflicto. Asimismo, es fundamental que se haga justicia con las personas inocentes que fueron víctimas tanto del terrorismo como de los excesos cometidos por las fuerzas del orden.